Magia versus cientificismo. Bueno, el índice, para que se den una idea rápida, va a haber una introducción, luego algunos términos y definiciones como qué es la magia, la ciencia, el cientificismo, el perfil del cientificista, el reduccionismo y el mecanicismo. Después la demostración y evidencia de la magia, se puede medir la magia, se van a usar términos científicos para lo metafísico, el poder de la mente, señor efecto placebo, poder de la mente, la ciencia, mente y bombas atómicas y el gran finale. Introducción, magia versus cientificismo. ¿De dónde sale este video? Bueno, estaba paseando por YouTube cuando encontré el video de un cientificista muy enojado con la espiritualidad, diciendo que se roban términos de la ciencia como energía, vibración y frecuencia para hablar de cosas irreales, magufas, imaginarias, falsas y sin sustento alguno. Entonces empezó una cacería de pseudociencias, ataquen a los vendedores de humo, atrás gurús, quemen a los magufos y no sé qué. Términos y definiciones. ¿Qué es la magia? Aquí también uso este término para sacar un poco de sus casillas a los cientificistas. Bueno, la magia es crear, alterar o modificar la realidad con la intención y la voluntad, usando generalmente el pensamiento, la palabra o los símbolos y la acción. También aquí está detrás de todo esto el misterio de la libertad, pero de eso hablaré en otros videos. ¿Qué es la ciencia? Pues simplemente es el estudio metódico y sistemático de la realidad. ¿Y qué es el cientificismo? Pues es el abuso, la distorsión y el fanatismo de la ciencia. Es creer que la ciencia lo puede explicar todo en términos objetivos, materialistas, causales y solo por medio de las ciencias naturales o las ciencias más duras. El perfil de los fanáticos cientificistas, bueno, en el bachillerato generalmente se dan a elegir 4 áreas, la físico-matemática, la químico-biológica, humanidades y ciencias sociales y las económico-administrativas. Los cientificistas, generalmente por su perfil, provienen de aquí, de las físico-matemáticas y de las químico-biológicas, y los más fanáticos pues vienen de acá, de las físico-matemáticas. Su perfil es más como nerd, como geek, metódico, más sistemático, más cuadrado, más introvertido, con dificultad social, con un poco de resistencia al cambio, se conflictúa con la libertad, etc. Y bueno, lo sé porque yo también estuve en el área 1, físico-matemáticas. Reduccionismo cientificista. Tratan de partir todo en pedazos para intentar entenderlo y luego reducir todo a la interacción de esos pedazos. Entonces, por ejemplo, el arte y las humanidades, todo lo social, todo lo económico, todo lo administrativo, pues lo tratan de reducir a biología. Y la biología pues la tratan de reducir a química. Y la química pues como nada más son partículas chocando unas con otras, partículas atómicas y subatómicas, pues lo quieren reducir todo a física. Entonces al final lo único que le importa a los cientificistas y lo único que cuenta es lo físico. Y si no es algo físico, entonces no existe o lo niegan. Entonces este reduccionismo absurdo pues es el que los hace ciego a muchas cosas. Hiperobjetividad y mecanicismo. Les da terror todo lo subjetivo, intentan alcanzar la objetividad pura, aunque ello implique la aniquilación y desprecio del sujeto, es decir, ellos mismos, de ahí que nieguen hasta su propia alma, demeritando o incluso negando la existencia o la importancia de la subjetividad, de ahí también que ataquen a Dios y al alma. No les hables tampoco de libertad, porque solo hay objetos físicos que siguen leyes físicas y se acabó, sacrilegio si te atreves a decir que existe algo más que lo físico. Por eso, son ciegos a todo lo social y metafísico. No atacan solo lo espiritual, atacan la psicología social, la sociología, la política, la mercadotecnia, las humanidades, la semiología e incluso a veces a la misma lógica o matemáticas por ser metafísicas, aunque irónicamente sea lo que sostiene su adorada y distorsionada ciencia, pues literalmente no les entra en la cabeza. Por ejemplo, no existe ninguna energía espiritual. En el video que les menciono, el cientificista decía que no existía ninguna energía espiritual. La ciencia ya tiene muy claro y muy definido lo que es energía. Es la capacidad de realizar un trabajo. Punto. Se acabó. Donde trabajo es poder mover un objeto, deformarlo, desplazarlo, cambiar su temperatura, o en química que un átomo se relacione con otros. Punto. La ciencia ya tiene los tipos de energía que existen, muy delimitados, medidos y cifrados en ecuaciones matemáticas. Esta es la única energía real existente y oficial de la ciencia. La energía mecánica, la térmica, la eléctrica, la electromagnética, la química, la nuclear. Y estas son sus unidades de medida. Y estos son algunos de los instrumentos que se utilizan para medirla. Y ya se acabó, no hay más, no existe otra energía, no existe nada más que lo que nos dice la ciencia.
Bueno, demostración y evidencia de la magia. ¿Existe alguna energía metafísica? Bueno, hagamos un experimento sencillo. Con solo una lona de digamos 6 por 4 metros, un bote de pintura, pintando unos símbolos, yo puedo desplazar toneladas de materia a un punto, que esa materia levante otra materia y que desplace y distribuya esa materia a muchos otros puntos a kilómetros de distancia. ¿Cuánta energía se esconde en una lona, pintura y unos símbolos? Imposible. Para un cientificista, esta debe ser una tarea imposible. Pero pueden revisar la lona, la pintura y los símbolos que dibujaré con todos los instrumentos de medición que quieran. Pueden intentar medir si no estoy escondiendo algún tipo de energía física por ahí. Bien, lo que haré es esto. Smart TV por solo $1. Único día, centro comercial X, siguiente salida a la derecha. Así, un montón de coches, toneladas de coches saldrán de la carretera para ir al centro comercial. Ahí las personas moverán y subirán los televisores a sus coches y los llevarán a sus casas algunas a kilómetros de distancia del centro comercial. Ese es el poder del significado. Es una energía real metafísica. Así mi cartel tiene una energía real, la capacidad de realizar un trabajo, de concentrar materia en un punto y desplazarla a otros puntos. No puedes medirla en joules, en newtons, en watts, en voltios, pero existe. Y sus efectos son medibles. Si hacemos el experimento podrás medir cuántos coches se desplazaron, cuánto pesaban, cuántos monitores se vendieron, etc. Modificó la realidad física. Incluso puedes regular la energía metafísica de ese cartel. Si en lugar de $1 le pones 80% de descuento, pues moverá menos coches y venderá menos pantallas. Si le pones 50% de descuento aún menos, si le pones 25% aún menos, si le pones 10%, pues ya solo unos cuantos coches saldrán de la carretera e irán a comprar los monitores. Otro ejemplo son los videos de YouTube. Para un cientificista, los videos de YouTube solo son imágenes y audios, imágenes cifradas en píxeles y audios en ondas sonoras, es todo lo que hay. Objetivamente, físicamente y cuantitativamente esos son colecciones de unos y ceros, luces, electricidad, vibraciones y se acabó. Porque son ciegos al sentido, pues recordemos que son ciegos a lo metafísico, a lo subjetivo y lo cualitativo. Los videos obviamente son mucho más que colecciones de píxeles, pues hay de colecciones a píxeles a colecciones a píxeles. Está el contenido, el significado, la interpretación. Algunos se vuelven virales e impactan en el mundo. Energía cinética y potencial. Así como los objetos tienen energía cinética y energía potencial, como cuando levantas un objeto del suelo y va ganando energía potencial por su posición en el sistema, así también algunos youtubers tienen energía potencial por su posición en YouTube y la sociedad, y eso puede transformarse en energía cinética. Es el poder del influencer. Si a un youtuber famoso, o incluso por ejemplo un futbolista, se le ocurre decir que una marca es buena o mala, o incluso hacer un solo gesto, eso afecta al mundo físico, hará que miles o incluso millones de personas se desplacen o no a una tienda, que compren o no un producto, que lo lleven o no a casa para interactuar con él, hará que empresas ganen o pierdan millones. El cientificista cuadrado. El cientificista te dirá que no tiene ningún poder, fuerza o energía real, que ya midió con sus instrumentos todas las fuerzas y energías que la ciencia dice que existen y ninguna de ellas está presente en los influencers, por lo tanto es pseudociencia magufa, metafísica. Entonces un publicista empuja al cientificista y dice: quítate cientificista, yo te doy $10,000 si usas esta playera en tu próximo video. El cientificista no entiende por qué alguien le va a pagar a otra persona $10,000 por un concepto magufo pseudocientífico, por una energía esotérica que no existe según la ciencia. Bueno, su distorsión de la ciencia, una energía que escapa de sus sagrados métodos de medición todopoderosos, santa ciencia. Clamen su locura, la ciencia los salvará a todos, solo crean en lo que puede ser medido y entendido por mí, lo único que existe, esas energías mágicas no pueden ser medidas. ¿Se puede medir la magia? Pero puede medirse, el asunto es que sí puede ser medido, bueno, al menos una parte de ella, esto voy a hablar más adelante. Claro, no se puede medir de manera física ni con tus instrumentos de medición físico, pero hay otras formas, por ejemplo en el caso de YouTube, tú puedes medir con el número de visitas, con los likes, con los dislikes que ya desaparecieron, con los comentarios, incluso tienes YouTube Analytics, donde puedes ver qué está pasando con el canal. O si eres una empresa publicitaria, puedes medir cuánto se vendía tu producto antes que un youtuber lo promocionara y luego medir cuánto se vendía después, o pedirles que mencionen al youtuber para obtener un descuento y saber cuántos vienen de su parte. Así podrás ver el alcance y poder de ese youtuber. Podrás ver que algunos youtubers tienen más energía que otros para succionarles, entre otras muchas opciones.
Y así también pasa con la psicología. En la psicología, bueno, los temas sociales aún son fáciles, pues hay muchos casos y aún puedes usar herramientas útiles como la estadística para ayudarte a entender y hacer predicciones. El asunto es que la psicología entra en el campo de lo particular, individual y lo subjetivo, cuando la ciencia más dura pues trata de lo general y de lo objetivo. Eso los cientificistas no lo pueden tolerar ni lo pueden entender. Por eso muchos cientificistas claman que las terapias psicológicas son fraudes, son charlatanería, son pseudociencia. Las terapias son pura magia. A partir del discurso de un cliente, el terapeuta en cuestión, siguiendo alguna escuela o corriente en particular, modificará ese discurso y se lo regresará al cliente. Así, cambiando el significado, cambia la vida de la persona. Solo es un intercambio, reinterpretación y redefinición de la información. Usar la palabra para modificar la vida de las personas es magia pura. Medición es comparación, entonces aquí entra el problema de los casos únicos. De ahí que la psicología sea tan difícil de medir, pues para medir si una persona tuvo un cambio o no, pues solo puedes compararla consigo misma y será una medición cualitativa. No puedes duplicar su vida para ver qué pasaba si tomaba el camino A y luego qué pasaba si tomaba el B, para ver cuál es mejor o cuál es la diferencia. Si toma el camino A, pues solo verás el camino A y el B solo se volverá hipotético. Nunca sabrás exactamente qué hubiera pasado si tomaba el B y nunca sabrás todo lo que cambió por tomar el A. Y la estadística en este ámbito se vuelve semiútil. Por ejemplo, si un estudio te dice que el 70% de los autistas responden mejor a X trato, eso te da cierta pauta, pero si siempre los tratas con X a los autistas, de cada 100, con 70 te irá bien y con 30 te irá pésimo. Debes ver si tu caso particular, el que tienes enfrente, cae en ese 70% o es del 30% a los que no les sirve ese trato. Por tanto, estadística, inducción y deducción no son tan poderosos como en otras ciencias naturales. Actualmente el cientificismo también pone a grandes psicólogos o terapias en tela de juicio, y no me malinterpreten, me parece correcto cuestionar todo e intentar perfeccionarlo, aterrizar las cosas y buscar lo que funciona y lo que no funciona. Pero el punto es que todas las actividades que involucran sujetos y cosas subjetivas están siendo menospreciadas y tildadas de pseudociencias, solo por no ser ciencias naturales o ciencias duras. Que vamos, este video está a favor de la ciencia. Lo que critico es el cientificismo, la distorsión, el abuso y el mal uso de la ciencia llevado hasta el fanatismo. Y aquí no solo me refiero al cuestionable de Freud, que desde el inicio tuvo sus críticos y detractores. Ahí pueden ver muchos videos donde se preguntan si el Freud y el psicoanálisis es todo un fraude. Entonces no solo es Freud, también he visto que lo hacen con Jung, que lo hacen con la Gestalt, que lo hacen con la logoterapia, e incluso con la psicología en general. Se preguntan si la psicología es una farsa, si es un fraude. Y la espiritualidad. Si no perdonan a la psicología, que todavía cuenta como ciencia para muchos, mucho menos van a darle chance a la espiritualidad y al desarrollo interno personal, desglosado en otros como autoayuda, coaching o simplemente preparación académica o extracurricular, como también hay gurús del canto, del fútbol, de la pintura, de varios tipos de arte, etc. Somos sujetos y vivimos vidas subjetivas, pero desprecian y atacan lo subjetivo, porque le temen y porque no lo entienden. Porque es más difícil. Los cientificistas desprecian todo lo concerniente a los sujetos porque, 1. Es más fácil encerrarte en un laboratorio a estudiar objetivamente objetos físicos de comportamientos repetitivos, deterministas, mecanicistas, que puedes aislar con relativa facilidad en experimentos, analizar objetos muertos, ciegos, inconscientes, burdos, toscos, visibles, evidentes, cuantitativos, externos, que siempre hacen lo mismo, que 2. Salir a vivir la vida e intentar estudiar objetivamente a sujetos metafísicos de conductas espontáneas libres que no puedes aislar fácilmente de sus medios, al menos no sin consecuencias éticas terribles, que son mentes vivas, inteligentes, conscientes, sutiles, invisibles, libres, fenómenos cualitativos, fenómenos internos. Por eso les da pánico hasta el desprecio y la negación. Utilidad magufa. Así, hasta las más bajas manifestaciones espirituales, y con bajas me refiero en cuanto que son materialistas, dependen de objetos físicos, y son ritualistas, dependen de actividades físicas repetitivas, cosas como la astrología, el yoga, en cuanto a respiración y posiciones, los chakras o el tarot, pues aún así tienen cierto uso y justificación. Por ejemplo, 1. La generación de conceptos y nombres para intentar ver, entender y separar complejos fenómenos internos subjetivos y sutiles. 2.
la creación de intentos de modelos y estructuras para enmarcar estos conceptos y poder obtener cierto control sobre ellos y sobre la vida. 3. La reinterpretación y la redefinición de las cosas. 4. El uso de apoyos psicológicos, que a veces son como muletas, talismanes, piedras, objetos, posiciones, entre otros. Selección natural. Vamos, que si llevan tantos siglos ahí es porque alguna necesidad mínima satisfacen, no han sido devorados por el proceso de selección natural. Quizá no es la aproximación más precisa y correcta de las cosas, pero hasta cierto punto cumple con su función. Manifestaciones espirituales más altas. Claro, yo prefiero y promuevo las manifestaciones más altas de la espiritualidad, y con altas me refiero en tanto que son más sutiles, más internas, no depende tanto de cosas externas, como la meditación, pero ya la meditación no física, no tanto la respiración, la posición de tu cuerpo, sino más bien nada más la parte meramente mental, la filosofía, el ejercicio de las virtudes, la práctica de la espiritualidad en general, el amor, la fe, la comunión con lo divino, etc. Pero bueno, entiendo y veo la utilidad de las expresiones más bajas. Observen. Recapitulemos. A ti te importan cosas magufas, de esas que odian los cientificistas, como tus sueños, tus esperanzas, tus objetivos, tus metas, tus deseos y anhelos, tus temores más profundos, tus traumas, las ganas de amar, de ser amado. Bueno, esas cosas sin importancia como tus emociones y tus sentimientos. ¿Con quién vas a hablar de esas cosas magufas? ¿Con un químico? ¿Con un biólogo? ¿Con un físico? ¿Con un matemático? O mejor te volverás un hueco autómata sin sentimientos, despreciando y escondiendo todas esas cosas en el fondo de tu ser, convirtiéndote en un robot desalmado. Entonces, ¿con quién vas? Quizá intentes ir con un psicólogo, pero espera, las terapias como ya vimos son pseudociencias, son fraude. Bueno, entonces con el sacerdote de tu religión en turno o algún guía espiritual, magia, supersticiones, charlatanería. Bueno, entonces vamos con un gurú, con un coach. ¿Bromeas? También es pura pseudociencia y charlatanería. Bueno, entonces recurramos a la astrología, al tarot, a los chakras. Cada vez caes más bajo. Entonces, ¿quién puede ayudarte? Si los científicos, entre comillas, se dedican a cosas reales, objetivas, externas, físicas, universales, y todos los que se dedican a cosas irreales, subjetivas, internas, mentales, metafísicas, particulares, son clasificados como pseudocientíficos, charlatanes y magufos, entonces, ¿qué te queda? Y luego se sorprenden que la mayor pandemia del mundo sea la depresión, la desesperación y los suicidios. La chica del tarot. Quizá la chica del tarot no tenga un doctorado en química, pero pues yo para qué quiero que tenga uno. Yo quiero hablar de si voy a cumplir mis sueños, que desde que murió mi familiar siento un hueco horrible en el alma, de mi soledad y mis desamores, mi deseo de salir de viaje, etc. Pero a veces es difícil hablar de estas cosas, entonces mejor hagamos un jueguito. Voy sacando cartas, voy asociando cosas a esas cartas, haciendo relaciones de ideas, para que vaya saliendo poco a poco todas las cosas que tengo atoradas en mi interior. Así me doy un tiempo para 1. Desahogarme, 2. Profundizar en mí, hacer introspección y 3. Para acomodar mis ideas, pues es todo lo que necesito realmente. La chica del tarot y el psicólogo. Ahora entienden por qué siguen existiendo cosas como el tarot y qué necesidad real satisfacen. Claro, podrías ir con alguien más profesional, que tenga más conocimiento, más bases, más libros y más documentación, un psicólogo. Pero bueno, eso no le resta su utilidad a mi divertida visita al tarot. Quizá tampoco todo lo que te diga el psicólogo en su terapia esté científicamente demostrado, ni detrás de cada palabra suya haya un experimento validado por la comunidad científica, pero eso no quita para nada que pueda ayudar a guiarte por la vida, a organizar tus ideas, a interpretar tus experiencias internas, a canalizar tus emociones, etc. El gurú es un pelmazo. Bueno, pero al menos él me dice que sí se puede, me echa porras, me hace recuperar la esperanza, me reúne con gente que tiene el mismo interés que yo, me da 2 que 3 consejos obvios, trillados y generales, pero ¿sabes qué? Yo necesitaba que me recordaran las cosas obvias, pues a veces en el ajetreo y locura de la vida se te olvida lo obvio. ¿Qué de malo hay que haya personas dando esperanzas a otros, repitiéndoles cosas obvias básicas y que obtenga una remuneración por ello? Bueno, una nota obviamente, desde luego me refiero en tanto no sea una estafa deliberada y armada con alevosía y ventaja.
Es irónico y gracioso que varios cientificistas se quejan por un lado que los gurús dicen puras mentiras y cosas falsas que solo venden humo, y por otro dicen que solo dicen cosas tan verdaderas que hasta son evidentes, simples, obvias y trilladas, como por ejemplo la ley de atracción o el pensar positivo. No se deciden si son falsos y peligrosos o si son cosas obvias y evidentes por sí mismas. La ley de atracción y el pensamiento positivo. No saben si es obvio o falso que para obtener cualquier cosa debes como mínimo y en primer paso pues pensar en ello, luego pues obviamente darle tu atención y quizá luego pues ya planificar, echarle ganas, etcétera. Pues salvo que te lleve por fortuna y casualidad como en la lotería, ya sea para tener una cita, comprar un coche o llegar a la luna. Se quejan que los gurús siguen los mismos patrones, pero eso no implica necesariamente que los patrones sean falsos o estén mal. Más bien es justamente porque son tan básicos y tan obvios que muchos tienen las mismas bases. Al menos podemos ver que hay cierta consistencia entre los mismos gurús. O los cientificistas no saben tampoco si es obvio o si es falso que si estás sumido en depresión y desesperación, pues debes esforzarte por aferrarte a algo positivo, lo que sea, para no volverte loco, para intentar salir adelante. No saben si es obvio o si es falso que si te encierras en un mes a ver puras noticias de crímenes y guerra, películas gore y terror, quizá no acabarás muy cuerdo mentalmente. Es que los gurús te dicen que tienes un problema y que ellos tienen la solución. Sí, las albercas tienen agua, ¿qué con eso? Obvio, los que van con gurús buscan obtener algo, es la esencia misma de ir con un gurú en primer lugar. ¡Duh! Es que los gurús dicen que el problema está en ti. Bueno, si el problema no está en ti, no hay nada que puedas hacer, eres una pobre víctima impotente. Obviamente, si quieres un cambio, eres tú el que tiene que hacer algo al respecto. Es que dan puras soluciones básicas y superficiales. Bueno, es que muchas personas ni siquiera hacen lo más básico y lo más obvio. Ahora, ¿se vale usar términos científicos para lo metafísico? Pues términos científicos, más bien quieren decir físicos. Así como ya hablé de que sí existen energías no físicas, también podemos ver que hay fuerzas, vibraciones, frecuencias, tensiones, ondas, equilibrio, vectores, etc. Un ejemplo muy fácil: tensión política. Si pones a personas de izquierda y derecha en un mismo salón, se va a crear una tensión en el aire, pues hay fuerzas opuestas que se están jalando, justo como en el juego de jalar la cuerda. Un cientificista diría: no, ya medí el aire con mis instrumentos y no hay ninguna fuerza ni ninguna tensión. Bueno, es que es una tensión psicológica. Claro, tú desprecias, rechazas y niegas todo lo psicológico, pero las personas normales pueden verla y hasta sentirla, y existe, y puede alterar al mundo. O fanáticos del fútbol, en un estadio hay fuerzas psicológicas equilibradas. Si una de ellas incrementa, puede romperse el equilibrio y puede ocurrir un caos. ¿A dónde irá a comer la familia? El papá quiere sushi, los hijos quieren comer pizza, pero la mamá quiere hamburguesa y su vector tiene más poder. Energías positivas y negativas. Si llegas a las 3 de la mañana a un barrio peligroso, puedes decir que hay una energía negativa. El cientificista te diría que ya midió cuantitativamente y que no hay ninguna energía ahí, mucho menos positiva o negativa. Pero tú estás midiendo la situación de manera cualitativa. Ese lugar tiene potencial de que ocurra un evento negativo, un robo, un asesinato. Hay una energía potencial negativa, la capacidad de que ocurra un trabajo que atente contra tu integridad física. Lectura cualitativa. Por ejemplo, tenemos el estereotipo básico de Sheldon. Justamente por esta razón, algunos cientificistas también tienden a tener problemas sociales. No son capaces de leer o medir el contexto social. Eso los puede llevar a entrar a situaciones peligrosas, como la del ejemplo anterior del barrio peligroso, sin darse cuenta que corre peligro. O a ser poco empáticos al no poder entender los sentimientos, emociones, el lenguaje verbal y no verbal de otras personas. Y bueno, tenemos ejemplos más oscuros. No solo tenemos a Sheldon de Big Bang Theory, sino en el imaginario colectivo, como en las películas, está el estereotipo básico del científico malvado, que en nombre del conocimiento supuestamente realiza toda clase de experimentos cero éticos, cero empáticos, cero humanos, donde las personas pasan a ser meros números y experimentos. El sujeto es despreciado o reducido a objeto y solo importan los objetos y sus relaciones. Que ojalá solo existieran estos científicos malvados en las películas. Desafortunadamente pues sabemos que existen, y aunque están en la clandestinidad, pues hay varios. Y tenemos, bueno, entre los ejemplos oscuros podemos llegar al modelo máximo del científico más amoral, sociópata y psicópata, este de Rick y Morty.
Vibra alto. Esto saca de quicio completamente a los cientificistas. Odian que las personas espirituales les digan que vibren alto. No tiene sentido. Qué locura. ¿Qué está vibrando? Ya medí todo y no hay nada físico vibrando. Bueno, más de lo normal porque todo es vibración. Además, tampoco puedes decidir hacer vibrar algo con la voluntad. Bueno, lo que vibran son los sentimientos y las emociones. Claro, para los cientificistas no existen, son magufos. Solo importa y existe el objetivo. No hay nada más inexistente y despreciable que la experiencia interna subjetiva de una persona, en especial los sentimientos y las emociones. Pero bueno, para las personas normales existen. Eso es lo que se compone en nuestra vida interna y es muy relevante para nosotros. Eso es lo que está vibrando. Los sentimientos y las emociones no son fijos y constantes, están oscilando. Y así como en un piano, las melodías alegres son rápidas, agudas y están más arriba, y las melodías tristes son más lentas, más graves y están más abajo. La inercia, fricción química. Cuesta trabajo frenar un paradigma en movimiento. Cuesta trabajo acelerar un nuevo paradigma. Hay ideas que chocan con otras ideas. Hay fricción entre algunas ideas. Hay ideas que al juntarse con otras ideas generan ideas nuevas con nuevos comportamientos. Algunas son explosivas, otras se cancelan, otras se combinan o se desintegran, se evaporan, hacen espuma, forman cristales. Esto excede la mera metáfora. No se trata solo de describir metafóricamente fenómenos psicológicos internos metafísicos subjetivos, sino que en verdad también existen algunas leyes para algunos de ellos. También hay energías, fuerzas, vibraciones, etc. Como es arriba, pues esta realidad es mucho más bella, armónica, ordenada y organizada a todos los niveles de lo que jamás soñó su ciencia y su filosofía. Claro, los teístas se lo atribuimos a una superinteligencia y los ateos a una superestupidez abierta y pura casualidad. El poder de la mente. El efecto placebo. Ninguneando a la mente. Algunos dicen, no existe el poder de la mente, la ciencia ya lo demostró, es solo efecto placebo, no tiene mayor relevancia, mera sugestión irrelevante. Por ejemplo, en el campo de la medicina te hablan de esa forma. El efecto placebo no está en contra del poder de la mente, sino que es una de sus tantas demostraciones. Solo sugestión, solo, como si fuera poca cosa. Me estás diciendo que sin tomar ningún químico o fármaco, sin efectos secundarios, yo puedo cambiar radicalmente y totalmente mi experiencia de una enfermedad, en especial en cuanto al dolor, solo con la interpretación, y eso se te hace poca cosa. No es solo efecto placebo, es señor efecto placebo para ti. No lo quieras menospreciar por tu fanatismo cientificista. Los cientificistas siempre están muy presos para hablar de salud pública, pero a nivel físico. ¿Qué hay de la salud pública a nivel mental? Bueno, es que esa no cuenta, es magufa. Atacan algunos placebos, homeopatía, cristales, amuletos, ritos, etc., porque en contadas ocasiones las personas no atendieron su salud física por ellos, pero no saben la cantidad de salud mental que producen los placebos a nivel social, que permiten que las personas puedan vivir su vida cotidiana con tranquilidad y cierta calidad de vida, o no saben el daño mental que produce su contrario, el efecto nocebo, en la salud mental pública. Que desde luego no hay que rechazar los beneficios y avances de la medicina tradicional. En general se maneja que uses ambos, que uses, por ejemplo, si vas a querer usar homeopatía, bueno, pero que no descuides ir al médico y al doctor, aunque estés tomando al mismo tiempo tu homeopatía. Claro que, bueno, no todo trata tampoco de placebos. Y esa solo es una de tantas demostraciones. En ciencia no solo existe el efecto placebo, que no solo es poca cosa, sino que es contra lo que tienen que comparar todos los medicamentos para determinar su efectividad. Es su mismísimo parámetro. También están, por ejemplo, los experimentos en ciego o doble ciego, en economía, política, sociología, etc., para que el investigador no afecte los resultados, no altere el mundo físico. Entonces él no sabe a quién le da, por ejemplo, el efecto placebo o el fármaco real, o no sabe cuál es el grupo de esquizofrénicos y cuál es de personas sin ese trastorno, el grupo de fumadores y no fumadores, el de los pobres o los ricos. Incluso existen los experimentos doble ciego. En el doble ciego el investigador le pasa el experimento a otro para que él lo realice sin saber qué está haciendo, para que no lo sesgue y le meta mano sin querer, incluso contra su propia voluntad. El verdadero problema no es intentar modificar la realidad con la mente, sino intentar dejar de hacerlo. No podemos parar de crear, segundo a segundo pensamos y tomamos decisiones que cambian al mundo. ¿Qué tan poderosa puede llegar a ser la mente? Ninguneando de nuevo a la mente. Los cientificistas creen que cosas mentales, magufas, no tienen un impacto real en el mundo. Por ejemplo, con la ciencia pueden hacer bombas atómicas. ¿Cómo le ganas a eso? La ciencia es mucho mejor y más poderosa que todo ese mambo-jambo psicológico. Fin de la discusión. Ganamos los cientificistas.
Bueno, pero ¿quién te dice si estás o no en guerra? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién lo declara? ¿Quién te dice si esa guerra amerita lanzar o no una bomba atómica? Son las fuerzas psicológicas las que crean, activan, desactivan o lanzan esas bombas. Por tanto, son mucho más fuertes y poderosas que las mismas bombas atómicas. Pueden crear o destruir imperios, pueden transformar ecosistemas, pueden lanzarte al espacio. Y de hecho, las bombas atómicas están hechas por magia, por intención y voluntad, magia oscura, pero magia al fin y al cabo. Las bombas atómicas no se dan en los árboles, las mentes de varias personas con su intención y su voluntad han conjurado y dado forma física a las bombas atómicas como armas para aventar a otras personas. Sí, usaron el conocimiento científico, pero son fruto de las mentes, creando, alterando y modificando la realidad con su voluntad, es decir, la magia. Tal es el poder de las ideas. Inconmensurable. Gran parte de ella no se puede medir. Ya les dije que una parte se puede medir, pero hay otra parte enorme que no se puede medir, tal como el efecto mariposa. No puedes predecir ni controlar todo lo que afectará cualitativamente una idea. Un día le dijiste a un niño sin querer, ¡qué listo eres! Para ti no fue nada, pero quedó grabado en ese niño por siempre y lo llevó a tomar decisiones que modificaron toda su vida y carrera, y eso afectó la vida de otra persona a la que también cambió y a otra y a otra. ¿Cómo podrías medir eso? ¿Cómo podrías medir esas conexiones e implicaciones? Quizá ni siquiera te enteraste, nunca te diste cuenta. ¿Cómo podrías medir algo que ni siquiera puedes ver? Pero que no sean medibles no significa que no existan y que no ocurran. Y de hecho me parece que esto cualquiera puede ver que ocurre todo el tiempo. No subestimar. Por tanto, no subestimen el poder de la mente y las ideas. Son la alquimia del universo, lo que incluye desde luego al rezo y la oración. Al final todo es magia. Voltea a tu alrededor. Si estás en casa, todo lo que ves a tu alrededor es una idea. El piso, las paredes, los techos, las mesas, las sillas, los focos, los refrigeradores, la lavadora, el microondas, tanto la cocina como la recámara con todos sus muebles, utensilios y aparatejos. Todos son ideas en la mente de muchas personas que han tomado realidad física, personas co-creando la realidad en conjunto. Y bueno, el cosmos, las galaxias, los mundos, los planetas, la naturaleza donde se sustentan esas creaciones de las almas, pues son ideas sustentadas dentro de la mente divina. Arcilla moldeable. Es como si la realidad fuera Play-Doh, Lego o un video de YouTube. Claro, tiene sus reglas, tiene sus leyes físicas y químicas. Hasta ahí llega la ciencia. Pero tú puedes moldearlos y puedes hacer lo que quieras con ellos, con tu intención, tu voluntad y tu creatividad. Al final todo es magia, todo es creación de Dios y las almas, moldeando la realidad con el pensamiento y su voluntad. La ciencia solo es el estudio metódico y sistemático que hacemos de esas creaciones, pues, dado que son producto de las mentes, todas sus creaciones son lógicas, racionales, matemáticas, geométricas, espaciales, temporales, llenas de reglas y leyes basadas en posibilidad y probabilidad. Si rompes al mundo en pedazos para tratar de entenderlo, lo que obtendrás será un mundo hecho pedazos, y nunca lo entenderás realmente, así como no podrás entender un video partiéndolo en píxeles o estudiando la programación detrás de los videos. No vas a poder encontrar el sentido, el significado de un video en los píxeles o la interacción de los píxeles. Su mundo se cayó a pedazos, pues han olvidado la magia, se volvieron fríos, calculadores, mecanicistas, reduccionistas, pragmáticos, y olvidaron que la realidad es cálida, creativa, libre, integral y lúdica. La ciencia no lo salvará sino la espiritualidad, que tanto atacan y desprecian, con términos que ahora ni siquiera pueden soportar como la magia y el amor. Saludos, besos y abrazos, Archimago.